guarda un lugar. ¿Me puedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos. Qué bonito ver estos salones de nuestra feria llenos y qué bonito verlo lleno el día de hoy para celebrar la vida de un escritor tan importante, de un escritor que jugó siempre como local en México. Prácticamente, pues José Saramago era mexicano también, muy mexicano, y el día de hoy vamos a conversar sobre él, sobre su obra, sobre su presencia. Y pues vamos a invitar. Ya ahora nada. ¿Quién, Mariela? Si está hasta atrás. Hola. Acá está ya. ¿Lo aprendiste? Acá se oye, a ver. Sí, agarramos. Así que vamos a comenzar con este evento. Estamos el día de hoy, iré introduciendo a cada uno de los participantes poco a poco. Ahora simplemente les doy la bienvenida a Marisol Schultz, directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y editora por 15 años, de 17 años de José Saramago aquí en México. Un aplauso para ella, por favor. Le doy la bienvenida al escritor portugués Paulo José Miranda, ganador del primer premio José Saramago, que está hasta el otro extremo de la mesa, y les pido un aplauso también. No. Laura Restrepo, escritora colombiana, ganadora del premio Alfaguara por la novela Delirio, cuando José Saramago presidía justo ese jurado. Bienvenida. Y Pilar del Río, presidenta de la Fundación José Saramago y la novia de José Saramago. Pues contarte contarte, Pilar, que Marisol te tiene una sorpresa. Y esa sorpresa, si está todo listo para que la sorpresa se proyecte, esa sorpresa está a punto de aparecer en pantalla. Leer a José Saramago es una obligación de un buen lector, como leer a cualquiera de los clásicos en vida. Leerlo es entrar en contacto con una mentalidad que tiene el registro de lo cotidiano, el registro de la historia, y que tiene además la idea de que el lector necesita de compromisos éticos. Definitivamente tiene una postura política muy clara, una política literaria, una posición literaria también muy clara. Yo creo que su literatura tiene una individualidad muy especial, una sustantividad intransferible. Ahora, es un escritor comprometido. Sus ideas políticas están muy identificadas con la izquierda, pero con la izquierda democrática. Él abomina de los autoritarismos en general. Y además es partidario de los pobres de este mundo. De ahí su actitud de defensa muy auténtica, muy verdadera del movimiento zapatista. Sabemos todos, ou pelo menos temos a obrigação de saber que o poder real e autêntico poder está em outro lugar, quer dizer, o poder económico. Então, o que passa é que aí nós não ligamos. E quizá, digo eu, se uma votação em branco
que pusiera la clase política y las instituciones en situación o que los obligara a reflexionar sobre el contenido real de lo que llamamos democracia, quizá pudiera incluso salvar la propia democracia de esta especie de nada en que cada día que pasa se va convirtiendo. Hay que enfrentar esta realidad y no seguir de una forma mecánica, automática, solo porque hay una campaña electoral, solo porque aparecen uns carteles, só porque os partidos dizem aqui estão nuestras propostas, quando sabemos que nem a metade daquilo que nos propõem ou nos prometem se vai cumprir. Se um dia em México, por exemplo, ou em qualquer outro país, aparecem 20 ou 30% de votos em branco nas urnas, o sistema todo temblará. Y entonces, de dos, una, o los responsables políticos, incluyendo, digamos, el gobierno, se sienta a dialogar sobre la situación concreta de la democracia y a buscar soluciones para que esto no sea el fantasma que es en lugar de ser una cosa sustancial, o entonces entra en la represión. En el caso particular de la Feria de Guadalajara, que es de eso que estamos hablando principalmente, está muy claro que hay una equivalencia entre la preocupación de difundir y de establecer relaciones de tipo editorial y comercial, a otra intención que se concretiza todos los días, que es la dimensión cultural de la feria. Y eso está clarísimo y se manifiesta aquí, yo diría, en cada minuto. Pues Marisol, nuestra anfitriona, editora y amiga de José Saramago, y es tuya esta sorpresa, así que adelante. Gracias, Mayra. No se presentó. Mayra es Mayra González, directora de Alfaguara, también editora de José Saramago, también amiga. Todas estamos entre amigos, aquí más mujeres que hombres. Hay un solo hombre, Paulo, qué bueno tenerte. Y por cierto, Paulo va a hablar en portugués. Quien quiera un aparato de traducción tenemos a su disposición, porque pensamos muy importante escuchar justamente la lengua materna del gran José Saramago. Al respecto de lo que acabamos de ver, que es una sorpresa porque Pilar, no la conocías tú porque no la conocía yo, a pesar de que a mí me tocó entrevistar a José y es una entrevista que yo le hice. Es una entrevista que cuando vino a México a presentar ensayos sobre la lucidez, por eso habla de la democracia, le pregunté sobre temas y una productora amiga, Icarus, filmó todo esto y también grabó a Carlos Monsiváis, a Hugo Gutiérrez Vega. Ninguno de los tres está con nosotros, pero están aquí y están entre nosotros. Un aplauso para los tres, por supuesto. Y entonces, a propósito de ensayos sobre la lucidez, le preguntábamos el tema de la democracia. Por eso se refiere justamente a esto. Y a mí me gustaría comenzar diciendo que el mensaje sobre las democracias, el entendimiento de José Saramago sobre la situación política de México, sobre lo que viven los pobres de América Latina en particular, pero los pobres del mundo, es un pensamiento vigente como acabamos de ver. Es decir, lo que él está diciendo es algo que nos hace reflexionar y que a muchos años de distancia no ha perdido vigencia. Yo quiero comenzar diciendo esto porque otra parte que yo quería refrendar es el compromiso de José Saramago por México. Tengo muy remota la fecha en que conocí a José y a Pilar, porque primero los conocí por teléfono. Y creo que primero conocí a Pilar como traductora de El año de la muerte de Ricardo Reis, porque en aquella época, y parece que es la edad de piedra, ustedes disculpen, jóvenes, pero no había WhatsApp, no había celulares, había fax, por supuesto, pero era muy difícil para un editor comunicarse con sus autores, y con sus autores que vivían en Lanzarote, mucho más. Entonces teníamos que hacer pues o llamadas telefónicas, a veces por fax,
pero imagínense una cubierta, una portada de libro por fax, pues pierde todo. Ahora enviamos las fotos, ¿no? Ahora en 2 minutos tenemos fotos, pero en aquella época diseñabas una portada y tenías que enviar el original por correo. El correo en México nunca ha funcionado bien, ustedes lo saben. Entonces, con todo eso nos enfrentábamos como editores para poder trabajar. Y le teníamos que preguntar a Pilar cualquier tipo de corrección. Los editores corregimos, seguimos corrigiendo, y teníamos que preguntar, oye, esta palabra es correcta, tal. Normalmente respetamos lo que dice el autor. Laura ha sido también autora con la que yo he trabajado, y que Mayra ha trabajado con las dos. Así que uno tiene que establecer un diálogo permanente con el autor. Y en esa fue la manera como yo conocí primero la voz de Pilar del Río, la voz de José Saramago, y iba a decir gracias, pero no, gracias no, debido a la situación del movimiento zapatista en particular, pero mucho debido a Carlos Fuentes, a quien también le vamos a hacer un homenaje muy pronto. Carlos Fuentes invitó a José Saramago a un encuentro que me parece fundamental, que se llamó Geografía de la Novela. En este encuentro, entre mucha otra gente, participó José Saramago, Susan Sontag, de la que también hablaremos el jueves con Luisa Valenzuela, participó Nadine Gordimer, Coetzee, etcétera, etcétera. Qué talento, qué grupo de personas reunidas por el gran Carlos Fuentes, que se las daba y podía hacer esto, ¿no? Este tipo de encuentros. Y a quien le debemos tanto, precisamente por la inteligencia y por todo a lo que convocó. Y convoca a Goytisolo, convoca a Fuentes, y los conocemos de la misma manera que convocamos a José Saramago, y lo conocemos en persona. José Saramago y Pilar, desde un principio, vinieron posteriormente a la matanza de Acteal. Yo no quiero decir temas que vivió Pilar de manera más directa y no quiero hablar en su nombre, pero si hay algo que a José y a Pilar les afectó de una manera rotunda, fue viajar a Chiapas y ver de viva voz lo que había ocurrido con la matanza de campesinos en Acteal. Una brutalidad, y comprobar las condiciones en las que vive la población campesina en muchas partes de nuestro país, pero particularmente en Chiapas. Y a partir de ahí, obviamente tuvieron una postura completamente solidaria con el movimiento zapatista, con el cual tuvieron muchos momentos de acercamiento, también de lo cual, perdón, tanta redundancia, tuve la gran fortuna de ser testigo y de ser acompañante. Yo agradezco siempre el ser humano bondadoso, generoso, entregado, comprometido que tuve la oportunidad de conocer, que se llamó José Saramago. No digo agradezco a la gente que tuve, porque aquí la tengo y sigue siendo una gran amiga, Pilar del Río, con lo que para mi fortuna, Pilar, esa relación de amistad ha continuado, y el compromiso de Pilar también ha continuado, y un compromiso que la ha llevado a fundar valga la redundancia otra vez, Fundación José Saramago, para preservar la memoria, las ideas, la literatura, la obra y todo lo bien que ha dado José Saramago al mundo. Así que Pilar es una persona activa, y tenemos a José Saramago tan vivo como siempre, gracias a Pilar, que es incansable y que la tenemos muchas veces aquí en la FIL Guadalajara, para nuestra fortuna. Yo comentar, y luego a lo mejor yo sé, Mayra es la moderadora y puede establecer un diálogo, comentar simplemente que otro tema que yo quería destacar es la cercanía, además de México y de los compromisos con las causas nobles de José Saramago, su cercanía con la Feria Internacional, con la Universidad de Guadalajara y con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En varias ocasiones vino a dictar conferencias. Yo me acuerdo una que vino a dictar en la Cátedra Cortázar, que estuvimos en el degollado, ¿te acuerdas, Pilar? Hubo una obra, un ballet en su honor, a partir de una de sus obras. Vino a hablar de autores portugueses como esa de Queiroz, como Camões, y tuvo mucha gente la oportunidad de tener de viva voz un seminario a partir de los autores portugueses leídos y transmitidos por la voz de José Saramago. En la feria misma de Guadalajara y en múltiples ocasiones vino a presentar sus libros,
Y pues así como le está pasando ahora a Irene Vallejo, que la vemos como una rockstar, ¿no? Que todo el mundo la persigue, quiere tomarse fotos, quieren tener la cercanía, la firma, por supuesto, de sus libros. Así era José Saramago aquí. Era la altura de José Saramago hacía que sobresaliera por todos lados y teníamos que correr con él por los pasillos porque la gente lo seguía, le pedía una firma, le pedía una dedicatoria, le pedía una fotografía. Y quiero comentarles uno de los aspectos más generosos de José Saramago. En muchas ocasiones en firmas de libro, tanto en Guadalajara como en la Ciudad de México, recuerdo por ejemplo una en el Fondo de Cultura Económica de Miguel Ángel de Quevedo Pilar, que él no quiso salir hasta que no firmara a la última persona que estaba en la fila. Pero quiero decirles, quienes conozcan la Ciudad de México y saben dónde está la librería de Fondo de Cultura Económica, el Miguel Ángel de Quevedo, que la fila llegaba hasta Insurgentes, estamos hablando de muchas cuadras. Y él se quiso quedar hasta firmar al último lector que estaba esperando la firma. Eso lo hizo en Minería, lo hizo aquí en Guadalajara, en Morelia, en San Ildefonso, en muchísimos lugares donde él se entregaba a sus lectores, tenía un compromiso con sus lectores. Yo aquí quiero dejar estas anécdotas que por fuerza tienen que ser personales, pero este es el ser entrañable con el que yo me quedo, el que yo tengo, porque su obra por supuesto la tenemos todos, pero el recuerdo de estas anécdotas, pues perdón, pero sí son personales y las compartí para mi fortuna con Pilar, con Laura también en muchas ocasiones y con Mayra por supuesto. Así que muchas gracias. Atentos por ahí porque al ratito también aquí los lectores juegan y hay que ver qué les hizo José Saramago a ustedes. Así que atención ahí porque José Saramago nos provocó y nos provoca y nos hace un montón de cosas. Yo me acuerdo en San Ildefonso, Marisol, que fue casi portazo ahí y que había colas y colas y que estaba José Saramago incansable. La foto, la sonrisa, la conversación con cada uno y la firma, por supuesto, era sin duda y es un rockstar. Muchísimas gracias, Marisol. Ahora nos contarás más anécdotas, pero ahora quiero que escuchemos a Laura Restrepo. Ya decía yo, escritora colombiana, multipremiada, traducida a muchas lenguas, e insisto en el tema del Premio Alfaguara con esta maravillosa novela que es Delirio, porque José Saramago presidía el jurado y José Saramago dijo, entre tantas cosas sobre Laura, cuando el nivel de la escritura llega hasta donde lo llevó Laura Restrepo, hay que quitarse el sombrero. Decir también de Laura, por supuesto, y algo que hermana a lo que podemos ver en su literatura, pero también más allá de la literatura, es justo algo que compartía José Saramago, que nos regala en cada una de sus piezas, que es esta preocupación por la justicia social, este ser activista. Eso también lo tiene Laura Restrepo, a quien vamos a escuchar ahora. Bueno, muchas gracias a todos por, ¿se oye? Sí, por estar acá en esta celebración de lo que es la memoria, el recuerdo, la literatura y la persona maravillosa de José Saramago. Yo encantada de estar además aquí en esta mesa con Marisol, con Mayra, con Pilar. Hemos sido amigas de toda la vida, unidas por la literatura, unidas por la amistad, un clan femenino indestructible aquí entre las tres, unidas también por el enorme cariño y la admiración por Saramago. Y aquí a este trío invitamos desde luego a Paulo José a que haga parte, así que muy bienvenido tú también. Bueno, primero les cuento que sí, cuando José Saramago me dio el premio Alfaguara, dijo esas palabras ante la rueda de prensa y tal, que ante mi literatura había que quitarse el sombrero. Y enseguida se agachó así a mi lado y me dijo al oído, yo nunca uso sombrero. Así que, bueno, eso era José. Y estamos celebrando aquí los 100 años del nacimiento de José,
pero yo quiero que celebremos también y sobre todo en este día de hoy a Pilar, que ha producido este bellísimo libro que se llama La intuición de la isla, en donde Pilar, que compartió su vida con José, que fue el gran amor de José, pero además su traductora, su asesora, y me consta a mí que el aguijón que siempre lo estaba apoyando y llevándolo y jalándolo, y que lo ponía al tanto de cuánto conflicto había en el mundo. ¿Cuántas veces no habremos llamado a Pilar para ponerla al tanto de algún atropello que se estaba cometiendo, de algún preso que había que sacar de la cárcel? Pilar, dile a José, y Pilar inmediatamente producía esos maravillosos pronunciamientos de José que llamábamos los aramagazos, porque no era sino decirlos, toda la prensa los reproducía, salía la gente a la calle. En Buenos Aires una vez sacamos a un preso de la cárcel porque salió la gente con la consigna de libertad para ese hombre, en palabras del pronunciamiento de José. El libro de Pilar es tan precioso, no solamente escrito por una mujer enormemente inteligente y que lo conoció también, sino porque nos abre la puerta a lo que fue la cotidianidad doméstica de José, que muchas veces ante tanto premio, tanta figuración, tanta fama, se nos oculta lo que es el día a día de un gran escritor. Tiene capítulos tan encantadores como uno sobre el premio Nobel, donde lejos de las fanfarrias que eso puede implicar, en el capítulo de Pilar lo cuentan sus perros, aterrorizados, extrañados ante el súbito bullicio que inunda la casa, la cantidad de cables que llegan, cómo se trastoca la cotidianidad de una casa con la sorpresa de lo que ellos no entienden y que viene siendo ese premio Nobel. Me conmovió particularmente los últimos capítulos donde narra Pilar lo que es la muerte de José y el silencio que deja, y la fase final del entierro de sus cenizas en una discretísima e íntima ceremonia en donde llevan un olivo de la tierra natal de José, lo siembran en Lisboa frente a la casa de lo que será la fundación, o sería la Fundación José Saramago. Ahí entierran las cenizas y ponen un epitafio, es una frase sacada de uno de sus libros más amados, El Memorial del Convento, que dice: no subió a las estrellas porque pertenecía a la tierra. Entonces, ante todo, un saludo, un reconocimiento muy grande a Pilar, que ha hecho, como dijeron Marisol y Mayra, que durante un año exhaustivo de agitación en torno a la figura de José, de la cual tengo como la alegría de haber participado en muchos de los eventos que organizó Pilar, a mantener viva la memoria y la escritura de esa grandísima persona y escritor, pensador, político que fue José. Yo les... una pregunta que me interesa mucho hacer, que se la hago a la gente, que me la hago a mí misma. A mí no me cabe duda de que el escritor no latinoamericano más cercano al corazón de los latinoamericanos siempre fue José Saramago. Y es interesante pensar por qué. En América Latina nos hemos apropiado de José, es decir, solamente cuando le oía a uno hablar en portuñol se acordaba uno de que José no era colombiano, argentino, mexicano, guatemalteco. Para nosotros José siempre fue un autor propio. Desde luego hay admiración por muchos escritores extranjeros en nuestro continente, pero esa apropiación de una figura de un europeo no es común. Yo pienso que en José había, en primer lugar, en su literatura, una recuperación del ser humano, como un volver a recordarnos quién es el hombre, quién es la mujer, para qué estamos sobre la tierra. Una identificación con nosotros mismos que parecería tan elemental y que sin embargo no lo es,
porque en un mundo tan llevado por una economía desbocada, injusta, de consumo, de querer tener, de querer poseer, donde el poder se vuelve tan fundamental, la competencia. ¿Quién es el ser humano? ¿Para qué está aquí? ¿Quién es la mujer? ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Cuál es su relación con la naturaleza, con los animales? Es una cosa que se difunde, que se nos enreda en medio de tanta propaganda, de tanta presencia oficial. José tenía la habilidad de colocarse en las antípodas del poder. Cualquier cosa que él escribiera, que dijera, estaba en el polo opuesto del poder. Y desde ahí lograba expresarse en términos tan profundamente humanos, recuperando cosas para nosotros y en particular los latinoamericanos que siempre hemos estado un poco al margen de todo ese grupo de prosperidad y de seguridad que ha vivido últimamente el primer mundo. Nosotros nunca hemos pertenecido a eso. Y Saramago de alguna manera nos abría ese espectro donde nosotros vivimos, cuando hablaba de la casa de los abuelos, cuando habla de los artesanos, cuando habla de la relación honesta, directa, del amor entre las personas. Todo lo de Saramago, la literatura de Saramago es una literatura sobre la dignidad, que yo creo que para América Latina es una noción tan fundamental en la pobreza, en medio de la guerra, de los desastres naturales, siempre la dignidad del ser humano, ese valor para enfrentar las circunstancias, y eso son los libros de Saramago, sea lo que sea la presencia digna del ser humano. Yo creo que eso nos habló muy directamente a los latinoamericanos. Saramago, en un momento de una época de neoliberalismo donde la palabra pobreza quedó erradicada del planeta porque no se hablaba de pobre ni se hablaba de pobreza. Saramago vuelve a hablar de lo que es esa felicidad nacida de la vida más elemental, más atada a la naturaleza, a la tierra. Y eso para nosotros era fundamental. Pero aparte de su bellísima, poderosa literatura, profundamente humanista, yo creo que Saramago fue un escritor profundamente político. Y en América Latina la política es para nosotros una necesidad, porque siempre ha tenido que ver con la urgencia de cambio, con la búsqueda de libertad, de la democracia, de la libertad. Entonces Saramago nunca tuvo pelos en la lengua. Y en eso la falta que hace es monumental. Yo creo que no existe hoy en día el recambio para José. La persona que en medio de los tremendos silencios sea capaz de pararse y de hablar y de decirlo de tal manera que se escuchaba su voz en el mundo. Para darte solamente un ejemplo de los muchos, hubo una época en que hablar de la tragedia del pueblo palestino estaba vedada y lo hacíamos en buena medida por respeto a lo que había sido la tragedia del pueblo judío, por respeto a lo que había sido el holocausto, pero eso hacía que por no ofender, por no faltar a lo que era esa absolutamente necesaria solidaridad con el pueblo judío, se callara la tragedia que el Estado de Israel estaba infligiendo sobre el pueblo palestino. José fue a Israel, en Israel pronunció palabras muy duras, donde habló de la tragedia del pueblo palestino y de la responsabilidad del Estado de Israel sobre el destierro, el despojo, el desconocimiento y la violencia sobre el pueblo palestino. Eso es una bomba. Se estaba rompiendo un silencio de décadas que nadie se atrevía a mencionar. A partir de esas palabras de José, yo creo que cambió totalmente la perspectiva y como que se le dio permiso a la humanidad al decir, no es que nosotros consideremos la magnitud de la tragedia del pueblo judío. Ellos siempre, eso no quiere decir que guardemos silencio en torno a la tragedia del pueblo palestino. Yo creo que ahí es un ejemplo clarísimo de cómo las palabras de José abren la posibilidad de que la humanidad exprese solidaridad por otras vías. Para terminar, también aquí haciéndole eco a los artículos, a los capítulos finales de Pilar, como un recuerdo personal de lo que fue la última vez que conversé con José.
ya estaba José enfermo y había sacado su libro Caín, maravilloso libro además, porque José, que siempre tuvo el tema de la religión como uno de los hilos conductores de su libro, desde su punto de vista de ateo, de comunista, de agnóstico. Finalmente en Caín, yo creo que es un libro cercano ya a lo que es su tiempo final y su muerte de José. A mí me parece que Caín es esa ruptura definitiva con Dios que nos deja como últimas palabras, ¿no? He coqueteado contigo, te he perseguido, te he buscado, te he pintado y me despido, no quiero saber de ti. Y a través de la figura de Caín, José hace esa despedida. Para hablar iba a presentar José en Oporto el libro, es la novela de Caín, y Pilar y José me invitaron a que yo hablara en Oporto. Para mí pues una oportunidad maravillosa de ir a hablar en la tierra de José sobre José. Y por supuesto me clavé 3 meses, me volví a leer todo lo que pude de los libros de José. Caín lo leí al derecho y al revés, estaba listísima. Y me fui con mi marido, otro personaje maravilloso, el mexicano Carlos Payán. Nos fuimos para París a esperar el momento en que yo tomaría el avión a Oporto para participar con Pilar y con José en el lanzamiento de Caín. Y en esas, Payán tuvo un quebranto de salud fuerte, hubo que llevarlo al hospital, no se sabía mucho por qué, y al día siguiente que me iba yo para Oporto, pues no me podía ir porque Payán estaba hospitalizado. Entonces llamé a avisar, a decirle a Pilar que desafortunadamente no iba a poder ir, que le mandaba el texto pero que no podía ir. Y pasó José al teléfono, y cuando le dije que no podía ir, me dijo: si no vienes, es posible que sea la última vez, es posible que no me vuelvas a ver. Y yo le dije: José, lo que pasa es que si voy, al que es posible que no vuelva a ver es a mi marido. Así que esa fue como la despedida, la última vez que lo vi, pero su recuerdo vivísimo como siempre. Y nuevamente 1000 gracias a Pilar, a Mayra, la editora de todos sus libros, maravillosos difusores. Muchas gracias a Pablo José por su presencia hoy acá. Y muchas gracias a todos ustedes, y aquí un gran abrazo en la memoria y en la literatura de lo que fue ese gran hombre, que allá donde esté, así sea debajo del olivo en Lisboa, sepa cuánto lo queremos y la falta enorme que nos hace. Pilar del Río nos ha dado grandes regalos. Uno de ellos es lo que ya han mencionado tanto Marisol como Laura, esta incesante compañía de la obra de José Saramago, empujarlo, como ya decía Laura, pero nos ha dado a todos los que estamos aquí el regalo de la obra en español de José Saramago. Como traductora nos ha regalado muchos libros, la posibilidad de conocer a José Saramago en nuestra lengua. La presidenta, como decía, de la Fundación José Saramago, y ella sabe por qué lo insisto tanto siempre, la novia de José Saramago. Pilar, te dejo la palabra. Muchas gracias, Mayra. Gracias a la Feria por esta sesión, por este homenaje, por recordar una vez más a José Saramago, que venía con tanta asiduidad, pero siempre protestaba porque no había un puente aéreo entre Lanzarote y Guadalajara. Eso de salir de Lanzarote, Madrid, esperar no sé cuántas horas, llegar el avión que le llegaba hasta la Ciudad de México, esperar no sé cuántas horas, pasar un montón de controles, venir... Pero lo hacía, protestando, pero lo hacía todos los años. Quiero agradecerles también a todos ustedes que estén aquí, a los mexicanos y a las mexicanas, pero también estoy viendo caras que han llegado de otros países, estoy viendo
a cubanos como Leonardo Padura. Muchas gracias por estar aquí. Veo también, y no veo bien, me he limpiado las gafas 2 veces, pero aún así sigo sin ver bien. Va a ser que no es cosa de las gafas, sino de mis ojos, pero estoy viendo al director de la Feria del Libro de Buenos Aires y un gran escritor y un magnífico amigo, Ezequiel Martínez. Estoy viendo a mis editores de España, que tienen una hermosísima editorial donde trabajan 2 personas y han publicado 5 libros y trabajan en Lanzarote. A la primera persona que publicó un libro que hoy es uno de los libros más venerados de José Saramago, Viaje a Portugal, en el que ha participado Laura, y que lo publicó en una también grandísima editorial compuesta por él solo, y publicó Viaje a Portugal en Sevilla hace muchos años. Veo a muchas amigas de Colombia, de distintos lugares y sobre todo, claro, de México. Gracias por estar aquí. Pues sí, me ha emocionado mucho ver a Monsiváis en las primeras imágenes y creo que todavía estoy temblando. Cuando ese asunto que acaba de contar Laura, de los problemas que tuvo, porque José Saramago criticó al gobierno de Israel, pero la traducción era que criticaba a los judíos. No es lo mismo, un gobierno que toma unas decisiones que judíos que además ni todos son habitantes del Estado de Israel. En fin, hubo muchísimos problemas que Marisol sufrió y algunas librerías que se negaron a tener libros de José Saramago y, por supuesto, a que José Saramago presentara su libro. Finalmente, todo esto Saramago lo supo después y lo supo a medias, porque decidimos no darle disgustos y nos quedamos nosotros con la historia. Entonces fue a firmar yo creo que fue a la Rosario Castellanos. No era la Rosario Castellanos porque es nueva. Era a la Octavio Paz de Miguel Ángel de Quevedo. Y allí estuvo firmando todo el tiempo, que fueron horas y horas y horas, como ha contado Marisol. Monsiváis estuvo detrás como si fuera un vigilante, como guardia de honor, como amigo. Y bueno, son cosas que no se olvidan. También Consuelo Sáizar estuvo allí todo el tiempo, entre las muchas personas que fueron a arroparlo y que José Saramago no sabía que le estaban arropando, porque no sabía todo lo que había pasado bajo cuerda con la librería y con las presiones que había habido. Les quiero contar que José Saramago murió el día 16 de junio y Monsiváis un día después, y un periódico de México, que lamento no poder decir el nombre, no era de los grandes, era un periódico de provincia, pero me llegó. Y este titular no lo olvidaré por muchos años que viva. Monsiváis, que estaba en coma. O sea, aquí está la imaginación del periodista, porque Monsiváis estaba en coma cuando José Saramago murió. Llevaba 2 meses en coma, pero murió al día siguiente. Y el periódico tituló: Monsiváis no quiso vivir en un mundo sin Saramago. Es realmente maravilloso pensar que este siglo tan convulso, el siglo XX, de 2 guerras mundiales, de tantas atrocidades, de tanta porquería, de esa exaltación sin límites de la droga, de ese comercio atroz que es por un lado el de la droga, por otro lado el de las armas, ha producido, por un lado, la magnífica Declaración de Derechos Humanos, esa declaración tan olvidada que no estudiamos en las escuelas, ni en los institutos, ni en la universidad, y también ha producido a personas realmente admirables. Y a muchas de esas personas admirables José las conoció y las trató aquí en México. Como saben, él es un escritor que empezó cuando normalmente todos nos estamos jubilando.
Él había vivido ganándose la vida en distintas profesiones. Brevemente les cuento que se preparó para ingeniero mecánico, trabajó un día como ingeniero mecánico debajo de un coche, siguiendo una lógica muy grande, puso los cables que le parecía que tenía que ir juntos con los que, a todas luces, la razón decía que tenían que ser los apropiados. Cuando pusieron el coche a andar, aquello no era un motor, aquello era una ducha. Lo hizo tan mal, que la empresa le dijo, mira, no has sido llamado para esto, y lo pasaron a las oficinas. Durante mucho tiempo pues estuvo tomando nota de lo que entraba, lo que salía, las necesidades, pero siempre en contacto con la escritura, con la máquina de escribir. Y cuando salía de distintos trabajos, leía en la biblioteca pública, no había libros en su casa, sus primeros libros los compró cuando tenía 18 años, unos libros de segunda mano que el papel casi se deshace, y que conservamos, y que cuando ustedes vayan a Lisboa, a la Fundación José Saramago, podrán verlos. A los 24 años escribió una novela, que es una novela que ahora se ha publicado por iniciativa de Alfaguara, recuperando el título original, La viuda, que en aquel momento la editorial que le publicó no lo consideraba un título conveniente, le pusieron Tierra de pecado. Pero Saramago y el pecado son cosas absolutamente opuestas, planetas distintos. Saramago dice, ¿qué es esto del pecado? Alguien te dice, eso está mal, y si lo haces ya te condenas y te tienen sujeto y hay una esclavitud. O sea, habrá delito. Pecado es no respetar la vida de los otros y la libertad de los otros. Y durante años y años y años, Saramago no atendió a ese libro primero. Es como si no le gustara. Y no le gustaba. Él decía, no está mal escrito, es un libro de juventud. Pero no lo quería meter en su biografía. Y hemos descubierto con el paso del tiempo, cuando él ya no estaba, que era el título. Era el título que le molestaba. Y hemos descubierto que somos tontos. El propio Saramago también, ¿eh? Porque no se nos ocurrió ponerle el título original, que era La viuda. Yo ahora pienso que tal vez en el año 47, cuando lo publicó, había muchas viudas en Europa por la Guerra Mundial. Y que a lo mejor el editor estaba teniendo respeto por las viudas, pero bueno, no lo sé. En fin, ahora Alfaguara lo ha publicado con el título original. El libro está siendo un acontecimiento. El otro día me decían en Italia que está entre los libros más vendidos. Es muy interesante para conocer la formación de Saramago, cómo conocía la literatura del final del siglo XX y la del final del siglo XIX y la del principio del siglo XX. Y, en fin, se fue haciendo con muchas dificultades en una época siniestra de dictadura gris. Él reclamaba escribir claramente, también verán esos reclamos cuando vengan a Lisboa. Y finalmente, en Portugal, el 25 de abril del 75, hubo una revolución democrática, se instauró la democracia. A partir de ese momento, y por una serie de vicisitudes, José Saramago pudo ya dedicarse a escribir y a ejercer cívicamente, como en la dictadura, pero ahora en la democracia, diciendo siempre que democracia no es votar cada 4 años, que no vale con delegar en personas que consideramos capacitadas para que nos gobiernen, que tenemos que ser activos todos los días. Y sus libros son la dignidad, como estaba diciendo Laura hace un momento, reclaman la dignidad, pero también reclama el poder. No el poder de las industrias armamentísticas, no el poder contra ese estaba, el poder cívico, el poder nuestro, el poder que hace que tengamos buenos o malos gobiernos, buenos o mejores institutos, buena o mejor enseñanza, que todo eso depende de nosotros, porque si nosotros somos activos, no nos conformamos con ir a votar o si nos conviene, pues si hace buen día, pues igual ni votamos. Si somos activos todos los días,
pues los gobiernos serán más activos. En el fondo los gobiernos son reflejo de lo que nosotros somos. Saramago escribía historias, escribía memorial, escribía ensayos sobre la ceguera, escribía intermitencias de la muerte, escribía porque quería contar, porque necesitaba comunicarse, porque necesitaba sentirse parte de una humanidad más grande. O sea, a él no le bastaba tener un pequeño casullo, algo allí donde vivir confortablemente, ser feliz, ser reconocido, no sé cuánto. Eso era muy pequeño. Necesitaba estar en contacto con los hombres y las mujeres de todo el mundo. Y escribía, se expresaba, recibía. Leía, por eso participaba como jurado en un premio literario, y por cierto me he traído el último libro de Laura Restrepo, que por favor no dejen de leerlo porque es una maravilla, donde por cierto yo veo Saramago de vez en cuando. Pero es maravilloso esta canción de antiguos amantes, que en el fondo somos amantes todos. También Saramago, que es lo más íntimo que puede tener un ser humano, es su nombre. Pues su nombre lo cedió para que escritores que están empezando a escribir puedan hacer su obra. Y si un premio literario bien dotado económicamente, no lo dotaba el propio José Saramago, era una empresa, el Círculo de Lectores, les puede ayudar a que se consoliden, adelante. Y dio el nombre, y en estos momentos los 12 ganadores del premio José Saramago, tanto es de portugués, tanto si son de Brasil como de Portugal o como de Angola, podemos decir que son la élite de la cultura. El primer ganador del premio es Paulo José Miranda, y también se ha publicado ahora en Colombia, en la Universidad de los Andes, pero se puede encontrar aquí su libro. Es un autor de culto. Les digo que no es fácil, pero que es fácil en la vida. Educar a los hijos es fácil, hacer de comer es fácil, nada es fácil. Entonces es magnífico, tiene una riqueza y una fuerza cada palabra que dice. José Saramago respetaba muchísimo el pasado cultural. En el libro hay su discurso del Nobel, son continuas referencias a otros escritores. Aquí venía porque le invitaba Carlos Fuentes. Aquí aprendió a tratarse con escritores que desde Portugal, país pequeño, no se vislumbraban. Aquí estar en la cocina con García Márquez podía ser frecuente, o estar como he dicho antes, con Monsiváis o con Poniatowska o con tantos amigos que de otras partes del mundo llegaban, y que porque llegaban aquí luego iban a Lanzarote, y muchos de los nombres que acabo de decir han pasado por Lanzarote. Y era una hermosa fraternidad, era la forma de sostener ese tejido cultural que queremos que nos salve. Atendemos las noticias, atendemos nuestras necesidades, pero navegamos en la cultura, y si la cultura es fuerte y sólida, navegamos lejos. Muchas gracias. Pues si bien Marisol está el día de hoy como la editora de José Saramago, también está dirigiendo una feria, que no se nos olvide, y ahora debe despedirse justo para seguir en otra actividad. Marisol, un último comentario de despedida. Solamente que, como bien dijo Laura, nos apropiamos de José Saramago en un libro que saca la UNAM, y que me pidieron un artículo sobre lo que fue José Saramago para mí de una manera muy particular. Yo siempre he dicho, es el portugués más mexicano. José Saramago siempre va a ser el portugués más mexicano. Gracias Pilar, gracias Laura, gracias Paulo, gracias siempre Mayra, y a todos ustedes una disculpa, tengo que correr, pero eso es lo mío estos días. Muchas gracias. Hasta ahora. Muchas gracias a nuestra anfitriona. Como ya también les comentaba Marisol hace un ratito, tenemos
todavía los aparatos de traducción, de interpretación simultánea, porque queremos escuchar la lengua materna de José Saramago y la queremos escuchar en voz de quien se convirtió, como ya decíamos, en el primer ganador del premio José Saramago con la novela Natureza Morta en 1999, Paulo José Miranda. Te dejo el micrófono. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, por estarem aqui e, acima de tudo, por fazerem com que eu faça parte deste dia e desta homenagem extraordinária. José Saramago não é apenas um grande escritor em Portugal, um grande escritor em todo o mundo, é aquilo que há pouco a Pilar disse, que generosamente deu o seu nome, que não é pouco, a um prémio que se tornou o prémio mais importante, não apenas em Portugal, mas de todos os países de língua portuguesa. Ele sabia muito bem que, ao dar o nome a esse prémio, os autores que ganhassem o prémio seriam lidos. Ele sabia o quão difícil não é apenas editar, mas ser lido, que as pessoas tomem atenção. José Saramago sabia muito bem que a atenção, isso é em todos os livros dele, isso é visível, já aqui foi dito, a atenção é a coisa mais preciosa de generosidade, a flor mais rara e preciosa de generosidade que podemos dar ao outro. Ele deu, não só através do nome, mas ele também lia esses livros, de uma atenção absoluta para com o outro. Isso é visível nos livros dele e foi visível nos seus atos, nos seus gestos. Eu trouxe aqui para ler daqui a pouco uma passagem de um livro que é provavelmente dos livros mais importantes de José Saramago. Não é o melhor, não há um livro melhor de José Saramago. Se me disserem que é este, eu vou dizer que é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Se disserem que é o Evangelho, eu vou dizer que é o ensaio sobre a cegueira. Se disserem que é o ensaio, eu vou dizer que é o ano da morte de Ricardo Reis. E se disserem que é o ano da morte de Ricardo Reis, eu vou dizer que é Caim. Agora, isso parece-me o que foi mais importante, porque muda. Além disso, neste livro, e eu acredito que eu estudo este livro e dou aos meus alunos e devo dizer o seguinte, parece-me que aqui ele teve a visão do seu encontro com Pilar ao escrever a relação entre Baltasar e Belimunda. Baltasar e Belimunda é José Saramago e Pilar del Rio. Essa foi uma intuição que ele teve. O encontro mais extraordinário que eu já li em livro, que está aqui, era de facto um escritor que pensava, era um pensador. E ele pensava, a começar por pensar o que era escrever. Porque um escritor pode pensar a vida e pensa, mas pensa também o que é o seu instrumento, o que é aquilo que ele faz. E ninguém pensou tanto o que era escrever como Saramago. Ele revolucionou o modo de narrar. Ele cortou o intermediário entre o autor e o leitor, ao deixar, como no comércio o intermediário é sempre aquele que ganha mais, ele cortou com o narrador. O narrador sou eu, José Saramago, e ele fê-lo brilhantemente ao longo de todos os livros. Mesmo em Caim, ele está a escrever sobre Caim, sobre o Antigo Testamento, e ao mesmo tempo fala dele, fala do livro do Evangelho segundo José Saramago, desculpa, podia ser realmente o Evangelho segundo José Saramago, mas é o Evangelho segundo Jesus Cristo, e diz, bom, a páginas tantas, isso é de um outro livro que até não foi muito bem recebido. Não está só a falar do livro, inclusivamente fala da vida. Pensou muito bem o que era narrar, pensou muito bem o que era a escrita, mas pensou muito bem o que era o humano. Não há, e neste sentido, o José Saramago, apesar de ser agnóstico, era um escritor espiritual. Porque não há espiritualidade sem o outro. Eu até direi, esticando a corda, que ele era um escritor místico no sentido
no sentido em que a mística tem sempre o outro no horizonte. Para os místicos cristãos, o outro é Deus. Para José Saramago, o outro era o humano. E isto está em todos os livros de José Saramago. É em todos eles uma luta tremenda, como Pilar já disse há pouco, uma luta tremenda contra o poder. Uma luta tremenda contra o poder, um dar a voz aos anónimos. Os livros, quando ele vai buscar a história, não é um livro histórico. É para nós vermos como a história é um ponto de vista, e além de ser um ponto de vista apenas, é um ponto de vista viciado. Não está lá a voz daqueles que fizeram realmente a história. O Memorial do Convento é isso. É nós todos, leitores, vamos dar a voz, junto com o José Saramago, voz aos anónimos que nunca tiveram voz. Isto, José Saramago fez-o como ninguém. Mostrou-nos o seguinte: a palavra da história enquanto ciência entre aspas, a palavra da história não tem mais poder do que a palavra da literatura. Aquilo que Aristóteles dizia, que a poesia era uma coisa e a história era outra, coisas diferentes, José Saramago diz-nos o seguinte: o instrumento é o mesmo, é a palavra. Não há possibilidade de pensarmos que há uma ciência da história. É uma ideologia qualquer que seja a palavra a ser escrita. Há um querer mostrar aquilo que se quer mostrar. E José Saramago não só mostrou aquilo que queria mostrar, acima de tudo mostrou aquilo que todos nós que não temos voz queríamos mostrar. Isto foi aquilo que ele fez ao longo de todos os livros. É ímpar. Se isto é político, claro que é político, mas é mais do que político, é espiritual. Porque, acima de tudo, o outro está sempre no seu horizonte. E não há espiritualidade sem outro. Espiritualidade sem outro, em português dizemos onanismo. A espiritualidade contempla o outro, sempre. Isso Saramago fez como ninguém. Agora, e para não me alongar mais, porque vou ler as palavras dele, tal como ele as escreveu em português e tal como eu as li, e a continuo a ler. E algo que tem mesmo a ver com tudo isto, porque quando ele está aqui a falar de Mafra e que o rei Dom João V recrutava à força pessoas, não se importando por destruir famílias por um capricho, hoje é tão atual que dói quando vemos alguém, presidente de um governo, a recrutar à força pessoas para ir para uma guerra. É o mesmo. Dom João V ou o senhor desse país têm o mesmo nome. Escuro. Ainda tocou a corneta. Os homens levantaram-se, enrolaram as mantas. Os boieiros foram jungir os bois. E da casa onde dormira desceu o vedor à pedreira com os seus ajudantes. Mais os olheiros, para saberem estes que ordens haveriam de dar e para quê. Descarregaram-se dos carros as cordas e os calabres, dispuseram-se as juntas de bois pelo caminho acima em 2 cordões, mas ainda faltava vir a nau da Índia. Era uma plataforma de grossos madeiros, assente sobre 6 rodas maciças, de eixos rígidos, no tamanho um pouco maior que a laje que teriam de transportar. Vinha puxada a braço, em grande alarido de quem fazia a força e de quem a mandava fazer. Um homem distraiu-se, deixou ficar um pé
debaixo da roda. Ouviu-se um berro, um grito de dor insuportada. A viagem começa mal. Baltazar estava perto com os seus bois, viu o sangue esguichar e, num repente, achou-se em Jerez de los Caballeros, 15 anos atrás. Como o tempo passa. Com ele costumam passar as dores, mas para passarem estas, é cedo ainda. O homem já lá vai, gritando sempre: levam-nos para Morlena, onde há uma enfermaria. Talvez escape, com menos um bocado da perna. Merda. Também em Morlena dormiu Baltazar uma noite com Blimunda. É assim o mundo. Junta no mesmo lugar o grande gosto e a grande dor, o bom cheiro dos humores sadios e o podre fétido da ferida gangrenada. Para inventar céu e inferno não seria preciso mais que conhecer o corpo humano. Já não se vê sinal do sangue que ficou no chão. Passaram as rodas do carro, pisaram os pés dos homens, as patas patudas dos bois. A terra sugou e confundiu o resto. Só um calhau que foi arredado para o lado ainda conservava a cor. Muito obrigado. Muito obrigado, Saramago. Obrigado. Muchas gracias. Hace rato que, bueno, Memorial es una joya. Blimunda es uno de los personajes maravillosos de José Saramago. Y hace rato que hablaba ya de la viuda, Pilar del Río. Yo, cuando tuve oportunidad de leerla, pensaba qué envidia y qué afortunado va a ser el lector que se encuentre con José Saramago a través de la viuda, que siga ese orden, que se tope con el primer José Saramago de sus 24 años, que es algo que a muchos ya no nos sucedió, al menos en nuestro idioma, que en portugués quizá algunos pudieron leerlo. Qué joya, porque ahí está, en las discusiones del cura y del médico, ya están las preocupaciones de José Saramago, ya están sus cuestionamientos, ya están sus reflexiones filosóficas, ya están estas grandes mujeres, estos personajes femeninos. También menciono a Blimunda, pero estas mujeres de la viuda, esta canija que es la disque compañera de vida de la viuda, la ama de llaves, que es tremenda y que se convierte en su némesis. Ya está la sabiduría de las personas sencillas también, con el caporal, la sabiduría de la tierra, la sabiduría de quienes saben y entienden la naturaleza. Todo eso ya está en la viuda. Y es una joya y de verdad es una fortuna quien se pueda topar con José Saramago a través de esta novela, que no hay camino exacto para llegar hacia José Saramago. Puede ser, quizá alguien en la pandemia fue a través de ensayo sobre la ceguera, quizá alguien en un periodo electoral fue a través de ensayos sobre la lucidez, quizá alguien en un momento avanzado de su vida fue el viaje del elefante, quizá, quién sabe cuál vaya a ser ese camino, pero ahora hay una guía que es la intuición de la isla que ya nos mencionaba Laura Restrepo, de Pilar del Río. Y sin más, Pilar, ya con unos minutos que nos quedan, me gustaría mucho escucharte con las últimas. Debes tener muchísimas ideas y reflexiones después de todo lo que ha pasado ahora, después de un año de estar acompañando este centenario, pero regálanos tu mensaje para todos los que estamos aquí. No será un mensaje porque no soy de dar mensajes. Puedo llevarlos y traerlos, eso sí, pero acabas de hablar de la grandeza de los personajes femeninos. José Saramago decía que las mujeres que habían sido siempre las que no habían podido pintar, no habían podido escribir, no habían tenido acceso a la universidad, en fin, las que habían quedado excluidas de la vida social y reducidas a las cocinas, sin embargo, habían mantenido siempre un gran poder. Y el poder que Saramago atribuía a las mujeres era el poder de observación. Habían visto y porque veían, habían cuidado. Imaginen qué cosa bonita, darse cuenta y poder cuidar. Las mujeres en la obra de José Saramago ven. Blimunda veía el alma
por dentro y era capaz de juntar voluntades y poner en marcha una pasarola que volara y que llenara el mundo, el cielo de música. Veía a la mujer del médico. Cuando la pandemia todos quedan ciegos, hay una mujer, ciegos que viendo no vemos, decía Saramago, pero sí hay una mujer que ve. María Magdalena ve. Cura a Jesucristo y se convierten en amantes hasta el punto de que era casi imposible que los discípulos pudieran entender ese amor tan fuerte, tan humano, tan carnal y, si me permiten, tan divino que podían tener María Magdalena. Escribió María Magdalena y Jesucristo. Escribió José Saramago, mucho tiempo después de haber escrito la novela, un capítulo que ahora en todas las ediciones se añade y es como una carta de María Magdalena a Jesucristo, cuando Jesucristo ya ha sido asesinado y ha sido ejecutado, porque fue un poder quien lo ejecutó. Y dice, y en esa carta dice: dejé de ser prostituta el día que él me visitó y habiendo visto de qué vivía, me amó. Y es una carta hermosísima. Busquen, y si tienen en su casa el Evangelio según Jesucristo, y si son ediciones últimas encontrarán esa carta. Hay otras mujeres en la obra de José Saramago desde el principio, desde La viuda, de Manual de Pintura y Caligrafía. Y luego está, y termino ya, voy a ser muy breve, Caín, está Lili como protagonista. Lili es la primera mujer junto con Adán. No eran Adán y Eva, no, eran Lili y Adán. Lo que pasa es que Lili se rebeló y entonces fue apartada. Y para que quedara claro el ejemplo de lo que había que hacer, se fabricó a Eva de una costilla de Adán. Que Dios tiene una imaginación, fabricó a la mujer de la costilla de Adán. Entonces, en Caín interviene Lili con todo su poder. A José Saramago, como tú has dicho antes, como ha quedado reflejado, le interesaban muchísimo las religiones, le interesaba no Dios, sino el factor Dios. El factor Dios utilizado por hombres de todas las civilizaciones y de todos los tiempos para controlar y dominar a los seres humanos, para tenerlos agarrados. Entonces, Saramago decía, es una invención absolutamente diabólica, no creía en Dios, pero ahí creía en el diablo. Y ya para terminar, Saramago no lo había dicho todo con Caín. Ahí había resuelto todo lo que tenía dentro con el factor Dios, pero le quedaba todavía otro tema, y eran las armas. Las armas que nos están destrozando como civilización y como países. Y Saramago decía, cuidado, si hay fábricas de armas, tendrá que haber fábricas de conflictos. No seamos necios, no seamos tontos. Aceptamos que haya armas, habrá fábricas de conflicto. Nos van a vender que es para defendernos de nosotros mismos. Y el protagonista, en el libro que no consiguió acabar, pero que está muy claro porque dejó dicho lo que quería contar en los capítulos que en la muerte le impidió contar, queda muy claro qué es lo que va a pasar. El protagonista llega a un cierto pacifismo, empieza a entender que lo que está haciendo él, que es fabricante de armas, o sea, un operario de una fábrica de armas, puede no estar bien, empieza a plantearse éticamente esos problemas hasta que el poder, que todo lo puede, y es maravilloso, le aumenta el sueldo y le pone otra responsabilidad. Y entonces el hombre ya deja de cuestionarse éticamente esta historia de la fabricación de armas. Y ahora les voy a decir cuál iba a ser la última palabra que José Saramago iba a escribir, que está en su libro de notas y se publica en el libro Alabardas, Alabardas, que lo tienen ahí. Pues las últimas palabras de ese hombre que dominaba el idioma de tal manera, que era poeta, que tiene 3 libros de poesía, que escribió Memorial del Convento con esa belleza, que escribió el año de la muerte de Ricardo Reis,
las últimas palabras que José Saramago pensaba escribir eran, y lo dijo así, un rotundo y sonoro vete a la mierda. Vete a la mierda proferido por la excompañera del hombre que se deja seducir, porque total, si la vida es así, si total, ¿qué vamos a hacer nosotros? O somos indiferentes, o somos resignados, o entonces tenemos tanto miedo que no actuamos. Entonces, pues, se fabrican armas, ¿qué vamos a hacer? Pues necesitamos ejército, ya está. Que luego viene una guerra y ya nuestros hijos los mandan a combatir, que nuestros hijos vuelven de la guerra ya hechos polvo porque han asesinado o han visto caer a otros. Pero, en fin, mientras eso no pasa, pues nosotros dejamos que el sistema siga adelante, porque total, ¿qué podemos hacer? Total, nosotros no tenemos poder frente a ellos. En fin, José Saramago dijo, vete a la mierda, si es que no has entendido nada. También dijo en una manifestación contra la guerra de Irak en Madrid que en el mundo hay dos grandes superpotencias, una es Estados Unidos y otra eres tú. Nos dijo al millón de personas que estábamos manifestando con el no a la guerra. No a la guerra que tenemos que decir ahora, la guerra y está matando a mucha gente y no sabemos lo que viene detrás, la guerra que en estos momentos hay en Europa no está tan lejos de aquí y en cualquier caso son seres humanos los que están muriendo y los que están sufriendo, pues no se sabe, o sí, se sabe qué necesidades del mercado. En fin, que viva la literatura, que vivan los literatos que nos hacen más grandes cuando nos hacen pensar, cuando nos cuentan historias bellas, pero dentro de las historias bellas está también la simiente de la inquietud. Él dijo aquí en México, en una sala similar, no quiero lectores conformados ni tranquilos, escribo para desasosegar, porque desasosegados podremos llegar a entendernos los unos a los otros y a tener armonía. Indiferente lo que vamos a ser, es muy aburridos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Gracias, Pablo José Miranda, muchísimas gracias. Laura Restrepo, Pilar del Río, muchísimas gracias. A Marisol Schultz, por supuesto, y a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, nuestra anfitriona en este homenaje. Y mucho le preguntan a Pilar del Río, ¿qué diría José Saramago frente a lo que estamos viviendo? Pues lo dijo y está en sus libros, así que hay que ponernos a leer y a festejar la vida, estos 100 años y muchos más de José Saramago. Muchísimas gracias.